la fe es una dimensión de existencia que va más allá de nuestros razonamientos. No alcanzamos a entenderlo todo. Y dije, y lo he repetido en muchas ocasiones en los últimos sermones, Dios no espera que lo entendamos todo. Hablo de la Escritura, hablo de la Biblia. Dios no espera que lo entendamos todo, pero Él sí espera que lo creamos todo, porque somos sus hijos y nos ha dotado de la fe para creer en Él y todo lo que la Escritura nos enseña de Él, de este mundo, de la proyección de este mundo, de la condición del hombre caído y también de la condición del creyente que tiene todavía en su morada pecado remanente. Vamos a tocar el tema de esta noche basado en Hebreos 13:16, conforme a la fe. Conforme a la fe. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, del verso 13 al 16. Vamos a leer allí. Leamos. Yo voy a leer el 13, usted lee en el 14, yo leo el 15 y usted lee en el 16. Amén. Ok. Dice la Biblia: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Voy a leerlo de nuevo yo también. Porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria. Luego dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de ¿qué? De volver. Pero ¿qué dice luego? Era una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Porque anhelaban una mejor, estoy repitiéndolo por causa del video. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No hay duda que, como afirma Calvino, este pasaje hace directa alusión a los patriarcas. Si ustedes miran con cuidado, en los versículos que preceden a este, del verso 4 en adelante, encontramos a varios personajes. Están Abel, está Enoc, está Noé, está Abraham y está Isaac y Jacob. Pero el contexto más cercano para entender de quiénes está hablando, habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice que conforme a la fe murieron todos estos. Así que está hablando de los patriarcas. Incluso incluye a Sara, no porque sea patriarca, sino la esposa de uno de los patriarcas, además una mujer importante, porque en un sentido muy claro hay una alusión implícita, o por lo menos se puede deducir aquella promesa de Génesis 3:15, cuando Dios dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Cuánto lo recuerda? Ahí está Sara incluida. Ahora bien, notemos por lo menos tres cosas en esta pequeña introducción al texto bíblico. Los patriarcas, no tenían la revelación que tenemos hoy nosotros. Ellos no tenían el Antiguo Testamento, ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos no tenían toda la luz. La Biblia nos dice que la revelación de Dios a lo largo de la historia de la humanidad fue progresiva. ¿Qué dije? Progresiva. Es decir, que entre más atrás mires, menos luz tenían de las cosas como las entendemos hoy nosotros. Así que en un sentido, esta porción de la Biblia es un reto y una amonestación contra nosotros, porque estos, no teniendo toda la revelación que nosotros tenemos, avanzaron, caminaron y dieron su propia vida esperando las promesas de Dios, porque eso es lo que dice al comienzo. Por la fe, o conforme a la fe, murieron todos estos. Ellos no tenían toda la luz. Hoy, hermanos, tenemos la Biblia, está traducida a cientos de idiomas, tenemos el internet, tenemos a lo largo de la historia de la iglesia, bajo el nuevo pacto, tenemos una multitud de exegetas, de hermeneutas, de comentaristas de la Biblia que nos ayudan a comprender
Y ellos, sin tener todo esto, dice la Escritura, conforme a la fe murieron. En segundo lugar, estos, ¿quiénes? Los patriarcas, degustaron algo muy insignificante en relación a la gloria de Dios. Muy poquito. Ellos recibieron, sí, hubo manifestaciones de Dios, pero ellos no vieron al Mesías. Ellos no supieron realmente con la claridad que nosotros hoy sabemos que Cristo nació de María Virgen, padeció bajo el tiempo de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, y su reino no tendrá fin. Eso ellos no lo tenían en toda la claridad que lo tenemos hoy, y no tenían tampoco el Nuevo Testamento. Así que esta es una amonestación para nosotros, que tenemos muchas más razones y mucha más luz para obedecer al Señor. Y estos fueron fieles en lo poco. ¿Qué dije? Fueron fieles en lo poco. A veces olvidamos aquella porción de la Biblia que nos dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Dios suele probar nuestra fe. Dios suele darnos poco a poco. Nunca dice la Escritura que en un mismo día Dios le reveló todo a Moisés, sino que le fue dando porción tras porción en la medida en que Moisés caminaba, como mirando ¿a quién? Al invisible. Así que vamos a mirar apenas unos puntos sencillos pero profundos sobre el tema de la fe. Conforme a la fe, primer punto, porque eso es lo que dice en Hebreos capítulo 11 verso 13, primera parte, dice: conforme a la fe murieron, y empieza todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero ¿cómo comienza? Conforme a la fe. Conforme a la fe. Lo primero que tenemos que mirar es que algunos tienen una idea nebulosa de lo que es la fe. Para algunos la fe es pensamiento positivo: yo creo, y se persuaden a sí mismos y dicen: esto es fe. Para otros la fe pudiera ser una especie de energía, o de un quinto poder, o de un quinto sentido, un sexto sentido humano. Pero aquí dice la palabra, en primer lugar, cuando nos dice que conforme a la fe, nos está diciendo no conforme meramente al don de fe que recibieron, sino que murieron conforme a lo que comprendían de Dios, a lo que entendían de Dios. Y en el caso nuestro es una amonestación a que entendamos que el Evangelio y la vida cristiana es mucho más que un pensamiento positivo. Involucra muchas cosas. La primera de ellas, que fuimos pecadores y fuimos redimidos por la sangre de Cristo. La segunda de ellas, que Cristo murió para liberarnos del pecado, darnos la victoria sobre él, sobre Satanás y sobre el mundo. Pero también involucra que Dios dijo que en el mundo tendríamos aflicción, resistencia, adversidad, pero tenemos el deber de vencerlo, porque Cristo venció el mundo, y en su victoria nosotros somos más que vencedores. Así que lo que está diciendo esta noche la palabra de Dios es que tenemos que saber que caminar con Dios es necesario confirmarlo una y otra vez hasta el día de la muerte, hasta el mismo día de la muerte, porque ellos caminaron conforme a la fe, conforme. Pero también indica otra cosa, hermano, indica doctrina. Estamos hablando con los maestros de escuela dominical, como lo hacemos todos los jueves. Estamos mirando un pasaje, Colosenses 3, donde dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Pero vimos ahí, hablando de los niños, cómo educar a los niños, vimos que este pasaje tiene un contexto. Dice: esposas, las casadas, sujetas y respetando a sus esposos. Vimos también a los esposos que no sean ásperos con la esposa. Vimos que los niños deben obedecer a sus padres y a sus madres. Y entonces sí toca el versículo que mencionamos. Nos está enseñando esa parte de la Biblia, que cada mandato positivo de Dios tiene un contexto, tiene una serie de doctrinas que congrúen en ello. Por ejemplo, conforme a la fe, si lo trajéramos a hoy, si hoy fuera el día de los patriarcas, y vamos a presumir de una imaginación traída un poco de los cabellos, que hoy mueren, en una horita van a morir Abraham, ¿qué más?
Isaac y ¿qué más? Y Jacob, los 3 patriarcas que menciona ahí, ¿verdad? Hoy mueren en una hora. Si ellos murieran en una hora y dice que murieron conforme a la fe, déjenme contarle algunas cosas que ellos hicieron. Lo primero que hicieron una vez nacieron de nuevo fue apartarse del mundo. Lo segundo que hicieron fue procurar cada día ser más santos para Dios. Lo tercero que hicieron sin ninguna duda fue que, como dice la Escritura, se bautizaron, recibieron la palabra, se bautizaron, tenían comunión con los hermanos, es decir, se congregaban, se reunían para tomar la Santa Cena, vivían de acuerdo a la fe. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Esta noche Dios nos está diciendo, ¿y qué si yo te llamo esta noche? ¿Y qué si hoy es tu último día? ¿Podrían decir que hoy mueres conforme a la fe? ¿Podrían decir que con la luz que tienes tu vida ha cambiado? ¿Has abandonado el viejo hombre, la vieja mujer? ¿Has organizado tu vida de tal manera que puedas decir yo muero conforme a la fe? Porque es lo que dicen estos patriarcas. Ellos murieron conforme a la fe. Lo peor que le puede pasar a uno que presume ser cristiano es llegar a los últimos minutos de su vida y hacer un balance de su vida y decir, tuve toda la oportunidad para acomodar mi vida, para ordenar mis pasos conforme a la Escritura, mas no lo hice. Seguí tosuda, tercamente, viviendo con mi propio modelo de vida. Pero la Biblia nos enseña que hay un modelo en el Evangelio y es el que tenemos que vivir, y eso es lo que está diciendo de estos. Estos murieron conforme al modelo bíblico. Estos, si hubieran vivido, murieran en una hora, estarían viviendo en fraternidad con los hermanos, con un corazón generoso, y estarían proclamando el Evangelio a muchos, porque murieron conforme a ¿qué? A la fe. Estarían testificándoles a muchos que hay un reino que viene, que hay un Cristo que regresa. Eso es lo que está diciendo este pasaje. La fe nos debe, si tenemos la fe verdadera, esa fe nos ha de acompañar hasta el fin. Por eso en Apocalipsis dice el Señor una y otra vez a la iglesia, el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Mal leído da la impresión que si yo me esfuerzo a vivir como la Biblia dice, entonces seré salvo, ganaré salvación. Pero no es lo que quiere decir ese pasaje. Ese texto lo que quiere decir es, los que tienen la fe genuina mantendrán el modelo de la fe que han recibido hasta el último día de su vida desde que lo recibieron. Eso es lo que quiere decir. De ahí la importancia. Creo que cuando toqué el tema de Abel mencioné que para los cristianos la manera en cómo morimos es importante. Ninguno muera ni padezca, dice la Biblia, como homicida, como parricida, como ladrón o en cualquier otra cosa de malhechores. Ninguno sufra por esto. Es una indicación que Dios quiere que mantengamos un modelo. Quiere decir conforme al Evangelio, conforme al modelo bíblico. Quiere decir conforme a Cristo. Estamos diciendo que si en una hora muriesen estos 3 patriarcas, estarían al morir tratando de imitar a quién, hermano. ¿Quién es el modelo nuestro? La persona a la que queremos imitar siempre. ¿Quién es? Cristo. Y eso es lo que está diciendo. La fe, cuando es genuina, mantiene un modelo. Mire, que recuerdo ahora mismo, en una de las clases de los chicos, estábamos viendo, no recuerdo cuál nombre, quizá mi hija me acuerde, un nombre de Dios, en donde dice que todo obedece a un patrón. Todo obedece a un patrón. Cuando Dios hizo toda la creación obedecía a un patrón. Yo recuerdo que uno de los ejercicios que le hacen los niños es tratar de reunir, por decir algo, una flor rota, y echamos un pétalo, echamos un tallo, echamos y movemos así y nos sale una flor. ¿Por qué? Porque queríamos probarle a los niños que en la creación no fue espontánea, ni fue evolución, ni fue el estallido de 2 estrellas, como algunos pretenden decir, sino que todo fue creado conforme a un patrón. ¿Y quién dio ese patrón? Dios. En 1 Corintios 15 dice la palabra de Dios que una es la gloria de lo animal y otra es la gloria de lo espiritual. Y eso es claro. Así que Dios está diciendo que Él tiene un modelo de vida que está plasmado en la Escritura y que estos murieron sometidos a ese estilo de vida.
Un estilo de vida humilde, manso, un estilo de vida apartado del mal, un estilo de vida donde no se sentaban a la mesa de los escarnecedores, ni en camino de pecadores caminaban. No estoy diciendo que no pecasen, porque si dijésemos que no somos pecadores, entonces somos mentirosos. Pero no eran los que practicaban el pecado, sino que murieron conforme a su fe. Dios nos ayude a morir como estos, conforme a la fe que hemos recibido una vez y para siempre. Estos no se contentaron con este mundo y no se conformaron a este siglo que les tocó vivir. Estoy diciendo, si en una hora murieran estos tres patriarcas, haciendo la figura descabellada de que estuvieran vivos y tuvieran toda la luz del Evangelio que ahora nosotros tenemos, tendría que cumplirse, como se cumplió en su época, lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice la palabra? Léanlo conmigo fuerte, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Los patriarcas murieron conforme al modelo bíblico y no murieron conforme al modelo del mundo. Ellos no se conformaron al mundo. Una vez fueron nacidos de nuevo, como los hemos sido nosotros, comenzaron a dejar aquellos comportamientos, aquellas conductas y aquellos patrones del mundo y comenzaron a convertirse, porque eso es lo que dice la Escritura. En primer lugar, no solo no se conformaron. La palabra conformar es susgematizo. ¿Y sabe qué podría decirse de ello? El síndrome de la salamandra, es decir, mimetizarse, imitar, hacer algo según el estilo de otro, adoptar a alguien o algo la apariencia de seres o de objetos que nos rodean. Lo que estaba diciendo, ¿sabe cuál es el problema nuestro en estos días? ¿Y en qué diferimos de los patriarcas? Que nos queremos parecer al mundo, queremos conformarnos al mundo. El mundo corre tras de dinero. Mire, yo me sorprendí, quizá como un autor que leí hace muchos años cuando andaba en el carismatismo. Mentari se llamó este hombre. Escribió un libro y dice que cuando llegó a los Estados Unidos, porque él recibió el evangelio de hombre de Estados Unidos, él estaba asombrado porque en el dólar que tenían, si mal no recuerdo, dice Dios reina o algo así, dice el dólar. En Dios confiamos, gracias. Es que son tan pocos los dólares que me dais. En Dios confiamos. Así que él esperaba cuando descendió. Él parece que llegó a la ciudad de Nueva York, y cuando él llegó a la ciudad de Nueva York, él esperaba encontrar un ambiente tremendo, porque con ese título en el billete dice: este es el país de donde enviaron los misioneros para que yo conociera el Evangelio. Y en su libro comienza, se titula como Un viento recio. No lo recomiendo en todo, pero estoy haciendo referencia a un tiempo en que no conocía la Reforma como la conozco hoy. Y es válido, porque lo que él dijo es cierto. Cuando él empezó a caminar por el bulevar, por las avenidas de los griles, las discotecas y los moteles, y ver corriendo homosexuales de lado a lado y mujeres promiscuas, él sufrió una gran decepción, porque él esperaba que esos americanos que habían ido ahí le habían hablado de un sueño americano, o por lo menos él lo había entendido así, realmente vivieran de acuerdo al modelo que ellos incluso involucraron en la constitución de su país. Si hoy fueran a su casa, si a usted pudieran en un momento determinado adentrarse en sus maneras íntimas de vivir, usted podría decir que usted vive conforme al modelo de Dios. Porque esa es la pregunta de esta noche, si usted tiene la fe. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Así que ellos no solamente no se conformaron, ellos no estuvieron de acuerdo con lo que veían. Quizá a veces los atraía, porque obviamente como nosotros somos proclives todavía a ser atraídos por el pecado, pero
Lo rechazaron. Y no solamente no se conformaron, sino nos dice este pasaje que además de no conformarse, lo cual es bueno, hay gente que no se conforma, pero no se transforma. Y lo que dice ahí es, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. La palabra transformar está en griego, metamorfosis. Lo que estaba diciendo es que los patriarcas no solamente rechazaron el paganismo de su época, sino que se conformaron en su manera de pensar, en su manera de actuar. Se conformaron a lo que ellos entendían que le agradaba a Dios y tenían poca luz. Imagínense la cantidad de luz que hoy tenemos, la cantidad de predicadores bíblicos que hay, porque si bien es cierto, pululan falsos maestros y falsos profetas y doctrina del error y herejía, también tenemos que decir que a pesar de todo Dios ha reservado no menos de 7,000 para que mantengan la palabra de Dios y oímos el buen evangelio para nuestros días. Así que ellos no solamente no se conformaron, sino que se transformaron. Quizá alguno que está aquí sentado lleva meses y años diciendo, no me conformo al mundo, pero no ha transformado su corazón, no ha convertido su vida. Y eso es lo que está diciendo, dice la Escritura, transformados por medio de ¿qué? De la unción del predicador. Acérquense al predicador y que el predicador les imponga la mano. Eso es lo que dice la Escritura. Por medio del ayuno. Estoy diciendo que es malo ayunar. Yo creo que no. La Biblia nos manda a ello. Por medio de la oración. Es bueno orar. Dígame una vez esta noche. Amén. Yo creo que es maravilloso orar. La comunión con Dios, la búsqueda de su voluntad. Pero aquí Pablo nos dice algo interesante. La transformación viene por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. ¿A qué venimos los jueves en la noche? Sí, a clamarle a Dios, pero a comprender, a renovar nuestro entendimiento. ¿A qué venimos el domingo a la escuela dominical? A renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué nos quedamos tan pendientes del sermón? Porque queremos que la palabra de Dios, que el modelo de Dios, que el evangelio de Dios nos permee de tal manera que podamos salir cada día más conforme al modelo, a lo que a Dios agrada, porque eso es lo que dice la Escritura, para que comprobéis. ¿Para qué debemos transformarnos? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está diciendo la Escritura entonces de los patriarcas es que ellos no solamente no se conformaron, sino se transformaron. ¿Y con qué propósito se transformaron? Por medio del entendimiento, para procurar hacer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando demos, lo demos con sabiduría. La Biblia nos enseña claramente. Estaba leyendo a Marty Johnson, ya lo dije al comienzo, y me impacta mucho cuando trata de probar por medio de la Escritura, que la Escritura lo hace, que la sabiduría humana nos sirve para conocer a Dios, y prueba una y otra vez que las personas pueden llegar incluso a hacer buenas obras, entre comillas, pensando que de esa manera están alcanzando lo inalcanzable, que es la salvación, porque si Dios no nos la da, nadie nos la puede otorgar. Así que lo que nosotros debemos entender es que los patriarcas, conforme al modelo bíblico, conforme a la fe, conforme a la luz que tenían, vivieron, abandonaron lo que no era agradable a Dios y se mantuvieron firmes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se mantuvieron firmes? No se oye, hermano, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Le parece a usted mucho? 6 meses, 1 año. A los jóvenes, con razón la Biblia dice, yo veo a veces a mis hijos flaquear y me acuerdo de lo que dice la Escritura, que los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. ¿Qué nos está enseñando? Que nuestra fe, si es genuina, debe ir hasta el último momento, aun cuando se está apagando la luz de la vida en este cuerpo y el alma está separándose, aún en ese estertor, aquella persona ha de vivir y aceptar que eso glorifica al Señor. Segundo punto, ellos murieron conforme a la fe. Eso no significa que debemos acomodarnos a la fe. Por ejemplo, hay gente que dice, yo vivo en unión libre, yo vivo de la manera
como sea, yo amo a Dios, pero la Biblia nos dice que sea el matrimonio honroso, sin mancilla. El matrimonio es un estado al cual Dios quiere que lleguen todas las personas que no tienen don de continencia. Quiere. Es para los que no tienen don de continencia. Y como la mayoría no lo tienen, eso me incluye, Dios dice, en cambio de estarse quemando, ¿qué deben hacer? Cásese. ¿Por causa de qué? 1 Corintios capítulo 7. Por causa de las fornicaciones. Dios nos quiere preservar de la inmoralidad sexual, y la única salida para los problemas sexuales de un hombre o de una mujer es el santo matrimonio. Es la salida que Dios da. Dice, huir de la fornicación, y una de las maneras de huir también de la fornicación es haciendo el modelo bíblico del matrimonio. Así que note usted que aquellos vivieron conforme al modelo de Dios. Pero segundo, hablando de lo por venir, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Hebreos 11:13, sin haber recibido ¿qué? Sino mirándolo desde ¿dónde? Mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 4 palabras claves: mirándolo, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. En primer lugar, mirándolo. ¿Qué es mirándolo? Bueno, Hebreos 11:1 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que nos espera, y la convicción de ¿qué? No se oye. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. Así que lo que nos está diciendo es que lo miraban aunque no lo veían. De alguna manera, estos son los 4 baluartes de esperar en la gracia venidera del Señor. Es la convicción, la certidumbre, la seguridad, no basada en lo que nuestros ojos ven, porque aquí no está hablando de que lo vieron con los ojos físicos, sino lo vieron con los ojos de ¿qué? De la fe. Miraron, porque Dios lo había prometido, y fiel es Dios para cumplir, y eso es lo que ellos creyeron. Muchas de nuestras defecciones, nuestras depresiones están cimentadas o tienen como causa que no tenemos convicción de las promesas de Dios. Cierto predicador recomienda, sí, lean toda la Biblia, pero procuren guardar en su corazón, si bien toda la Biblia, procuren guardar para los momentos críticos las promesas del Señor. Memoricen la Escritura, pero especialmente para los momentos críticos, esos pasajes que les prometen. Cuando uno cae, ¿alguna vez usted ha caído en pecado, hermano? Y siente que de ahí no se puede levantar, y viene aquel pasaje de la Biblia que dice, porque no permanecerá por siempre el justo caído. ¿Y por qué no? Porque es justo. ¿Y por qué es justo? Porque Cristo lo justificó, y Él dijo, ninguno de los que me diste se perderá. Así que la garantía, a pesar de nuestra responsabilidad, no reposa en ella, sino reposa en la soberana palabra de Dios, quien se ha prometido a sí mismo no perder ninguno de sus elegidos. Y cuando esas promesas vienen a nuestro corazón, nos animan a continuar hacia adelante. Yo cuando pienso en mis hijos, este tema sale tan seguido, será porque soy padre, pero cuando pienso en mis hijos, me visita constantemente aquel pasaje, si mal no recuerdo, en boca del rey David: no hay justo desamparado. En estos días tenía mi patica hinchada, me volví patinchado. Aquí en Colombia, patinchado quiere decir una persona orgullosa, así que estaba medio patinchado, y hasta Dios me mandó gente linda de ustedes a mi casa a llevarme medicamentos. Les faltó que me lavaran la patica y me echaran un ungüento, pero mi esposa no hubiera dejado, porque dice, eso me lo he reservado para mí solito. Así que Dios, yo recuerdo un pasaje también, que cuando uno está enfermo, que el salmista dice, y Dios mullirá mi cama. ¿Usted sabe lo que es mullirla? La pone blandita, no como mi colchón que sale, bueno, yo tuve un colchón cuando era un jovencito, que me volteaba a mirar en la espalda y decía, ¿y qué es eso? Era como era el resorte que se me estaba marcando. Pero Dios está diciendo que mullo mi lecho, quiere decir que aún en la cama de enfermo tendré una enfermedad relativamente reposada, en paz. ¿Quién lo ha prometido? Dios.
Y cuando no hay a la mano soluciones, cuando la austeridad económica viene, cuando la necesidad nos asalta, porque como cristianos atravesamos constantemente por causa de que nuestra fe debe ser probada, a veces por nuestro pecado, pero pasamos esos momentos difíciles, recordamos lo que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará siempre, y adelante dice, conformará mesa en presencia de mis angustiadores. Y cuando esa palabra viene, yo la veo, porque lo que dice la palabra de Dios es que ellos murieron viendo lo que no se veía, y es parte del asunto de la fe. Pero otro punto, no solamente mirándolo, sino luego dice creyéndolo, y la palabra en griego connota ya no solamente ver lo que uno no ve, pero está seguro que va a llegar, sino ahora connota persuasión. Estoy persuadido. ¿Qué significa la palabra persuadido? Bueno, la persuasión es un acto interno del individuo. Yo, por ejemplo, le digo a mi hijo Oscar Enrique, tú eres moreno, él es rubio, pero yo le digo, tú eres moreno. Él tiene que tener un problema interno, dice, yo soy moreno y me tengo que persuadir a mí mismo. Ahora, cuando se mira al espejo va a llegar a la conclusión, eso no es verdad. La persuasión es un acto interno en donde lo que hemos oído y aprendido comienza a ser asimilado, y por nuestra propia conciencia desechamos lo que consideramos que es mentira y asumimos lo que consideramos que es verdad. ¿Y qué dice la Escritura? Tu palabra es verdad. Y eso es lo que hicieron los patriarcas. Tomaron lo que Dios les había dicho y lo asumieron y se persuadieron. Mire, pero Noé, tú estás medio loco. Hay sequía en el mundo. Se está muriendo el mundo de falta de agua. Sol por aquí, por allá. No llueve hace no sé cuánto. Y usted está haciendo un arca. Esto es una locura. ¿Qué le decía la razón? Sí, estoy medio loco. Pero ¿qué le decía la fe? ¿Qué le decía la fe? Es lo que Dios ha dicho, y Dios dice que lloverá, y si Dios dice que lloverá, lloverá. ¿Por qué? Porque Dios dijo que lloverá, y si el Señor lo ha dicho, así será, porque Dios lo ha prometido. Eso es estar persuadido. Yo tengo que ser fiel a mi esposa, porque Dios quiere que yo le sea fiel, y me ha demandado que sea fiel con la mujer de mi juventud y de permanecer con ella, porque la palabra suya me dice que me he unido con ella hasta que la muerte me separe, y yo me he de persuadir de eso, porque el maldito pecado que aún mora en mí a veces me vende una idea contraria, y requiero una introspección, una reflexión, una meditación, una comunión con el Espíritu para que fije con letras de sangre en mi alma esa realidad. Eso es lo que está diciendo, que no solamente lo vieron, sino que estaban persuadidos, murieron persuadidos. ¿Usted podría morir persuadido? Déjenme contarle la historia de un hombre que sufrió mucho. La Biblia habla de un hombre muy sufrido, se llamó José. ¿Cuántos lo recuerdan? Sufrió mucho. Y cuando se fue a morir, su padre, que era Jacob, le dijo, mi papá Isaac me contó que a su papá, o sea, mi abuelo Abraham, se le apareció, yo soy, y le prometió una leche, una tierra donde fluye leche y miel. Abraham se lo contó a Isaac, pero Isaac además se lo contó a Jacob, y Jacob tuvo un encuentro con Dios. ¿Y qué dijo él? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac. Yo soy el Dios de tus padres. Así que estaban persuadidos. El problema suyo es que todavía no está persuadido. Hermano, llegar virgen al matrimonio, qué estupidez. ¿Quién lo dice? Dios. Y si Dios lo dice, más le vale que lo tome en serio. Pero no solamente estaban mirándolo, creyéndolo, saludando, sino que también estaban saludándolo. La palabra en griego saludar connota cerrar los brazos o abrazar. Así que ellos lo que hacían era esto: yo doy por recibido eso, Señor, yo ya lo poseo, es mío, es mío, es mío.
Como cuando el papá le dice, un buen papá, porque casi siempre los papás impíos prometen pero no cumplen. Incluso los creyentes somos dados a prometer lo que no cumplimos. Pero hablando de un buen padre, dice, hijo, una vez yo me muera, todo este terreno es suyo. Eso es lo que dice un padre bueno. Pero hay uno que es mejor, está en la Biblia. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Cuando volvió el hijo pródigo, ¿cómo reaccionó el hermano? ¿Bien o mal? Y entonces le digo, papá, ese se gastó todo, vivió de la manera que quiso y tú le has dado fiesta, anillo, y bueno, te has dado lo que tú quieras. Y yo que he estado fiel acá, ¿y qué le contestó él? Hijo, todo esto que es mío es tuyo, solo tenías que pedírmelo. Y eso es lo que tenían en el corazón los patriarcas. Jesús dijo, o mejor, bueno, Jesús, no fallaríamos si lo dijéramos, pero en términos históricos no fue la persona de Jesús, fue en la persona del Señor Jehová, es decir, la persona del Padre, en donde dice, mío es el oro, mía es la plata, mía es la tierra, y toda la plenitud de lo que hay en ella me pertenece. Y si eso todo me pertenece a Dios, ¿qué dijo Pablo? Todo es de Dios, todo es de Cristo, todo es nuestro. ¿Usted tiene esa convicción? Porque esa convicción no tenían los patriarcas. Jamás, hermano, usted conquistará si usted no tiene, si no mira con convicción, si no cree persuadido, si no saluda como dándolo por recibido. Pero además, ¿qué hacían? Lo confesaban. Uno dice, ¿cómo así que lo confesaban? Hay un coro muy bonito que dice, el Señor ha prometido ayudarme. ¿No es cierto que cuando estamos pasando crisis casi no confesamos? No de la confesión positiva, me declaro crespo, pues nunca ha ocurrido. Yo me miro al espejo y no sucede, así que esta doctrina es falsa. Cuando dice confesándolo, es que yo no tenía temor de decirle a otros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, ha prometido que hará nuevos cielos y nueva tierra y moraremos con Él eternamente. Y lo proclamaban a los cuatro vientos, porque uno cuando cree, proclama. El problema de la evangelización contemporánea y de que no compartamos el evangelio a otros es porque tengo la impresión de que nos avergonzamos del evangelio y no creemos en el evangelio. Pero el que cree proclama, quiere decirle y cuenta a otros. El Señor ha prometido esto, el Señor ha prometido aquello, el Señor ha dicho. Y estamos hablando de José, muy sufrido. Y cuando José se muere, ¿qué hace? Antes de morir, ¿qué dice? Deja un mandamiento. ¿Cuál es? Que mis huesos los metan en un cajoncito, paráfrasis mío, en un cofrecito, en un taleguito. Pero por favor, llévenlos, porque yo quiero que entierren mis huesos. ¿Dónde? En la tierra que Dios prometió que nos daría. Murió con la certidumbre que si bien él, en términos de su natural vida, en terrenal, no lo vería, Dios, a pesar de él y después de él, cumpliría sus promesas. Dios cumplirá todas las promesas que ha hecho sobre nosotros hasta la 10ª generación de los que tenemos al Señor. El punto es que usted no lo cree a veces. Usted duda, le acepta la duda a Satanás, porque Satanás, la Biblia dice que el escudo que nos guarda es el escudo de ¿qué? Para detener los dardos del maligno. Yo no. Usted puede ir a casa hoy. Y esto suena positivismo, pero sabe Dios que no es así. Usted puede llegar a casa y decir, hijos, ustedes jamás mendigarán el pan. ¿Y por qué, papá? ¿Por qué si todavía no sé ni qué profesión voy a tener? Todavía no me gano los primeros salarios. ¿Cómo sabe usted eso? Porque mi Dios lo ha prometido a papá. Él me ha dicho que si yo creo, mis hijos no mendigarán el pan y por tanto yo lo tengo que proclamar a ellos. Eso es lo que hacían los patriarcas. Lo miraban. ¿Qué más hacían? Lo saludaban, lo abrazaban como ya recibido y se lo proclamaban a otros. Ese es el punto. Si usted no lo está proclamando, estoy seguro que, en mi opinión, es una opinión personal, anote ahí al lado, opinión del pastor Manuel Sendales, la cual no es un dogma, pero me parece que aquí hay un orden: convicción, persuasión,
abrazar y proclamar. Cuando uno tiene convicción de que Dios ha prometido, entonces uno puede sin temor decir lo que Dios ha prometido, porque sabe que lo va a cumplir, y Dios no avergüenza a sus hijos. Háblele a la gente de lo que Dios ha prometido sobre usted. Háblele que le ha prometido paz que sobrepasa todo entendimiento. Háblele de que Él es todo fuerte para usted. Dígale a la gente: yo no sé, pero Dios me ha dicho que mis enemigos vendrán por un camino y serán dispersos por 7 caminos. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha prometido. Dios me ha prometido que si yo vivo en armonía con Él, aún mis enemigos vendrán a buscar amistad conmigo. Eso es lo que ha prometido. Y dice aún que el dinero de los impíos será para los justos. ¿Cómo cumplirá eso? Yo no lo sé, pero Dios lo ha prometido. Nos han prometido recoger donde ni siquiera hemos sembrado. A veces no lo notamos. Puso a sembrar a los cananitas, puso a sembrar a los filisteos, puso a trabajar toda una serie de generaciones paganas, y luego dijo: esa tierra no es vuestra, habéis trabajado para otros. Esa tierra le pertenece a mi pueblo, y le dio a su pueblo la tierra prometida. Así suele actuar el Señor, y tenemos que aprender a creerle que Dios cumplirá todas sus promesas sobre nosotros. En estos días estaba mirando el título de uno de los libros que aspiro a cerrar: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese es el punto. El punto es que muchos de los que están aquí quizá dudan, y lo entiendo, porque la razón a veces no capta estas grandes verdades. Por eso el Señor dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Nosotros tenemos que ascender, si me permite el término, al pensamiento de Dios, y tenemos que ascender al camino de Dios por medio de la fe, no por medio de la razón. Si bien razonamos mucho de las verdades que recibimos, hay cosas que se nos escapan a nuestra razón, y no por eso dejan de ser verdad. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 3, verso 20. ¿Qué es lo que dice? Porque miren lo que dijeron ellos: confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que dice en Hebreos 11:13. Y dice en Efesios 3:20: más nuestra ciudadanía está en ¿dónde? De donde también esperamos ¿a quién? Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también pudo sujetar a sí mismo todas las cosas. Estos versículos, voy a decir algo que quizá demasiado personal, pero estos versículos me parece a mí que los más jóvenes no cobran tanto sentido. Pero cuando una persona como Alvarito y yo, como aquellos que superamos los 50 años, empezamos a ver que nuestro cuerpo se deteriora, ¿verdad? Nuestras articulaciones no funcionan igual. El corazón va dejando de latir apropiadamente. El cerebro deja de funcionar. Uno dice: Señor, ¿cuál es mi esperanza? Y viene a memoria este pensamiento: Él transformará nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo glorioso. Por eso los patriarcas murieron confiados. Como Job dijo: aunque me matare, yo sé que me levantará del polvo. Así que la fe debe permanecer hasta el último instante, hasta el último segundo de nuestra vida. Cuando Pablo escribe estos versos, tiene en mente los enemigos de la cruz, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensa en el terrenal. Eso es lo que dicen en versículos anteriores a este en Efesios. Pablo no está contento con esta vida terrenal, irracional y malvada. Pónganse de pie los que están contentos con este mundo. Están felices con las guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas, dificultades económicas en el mundo entero, asesinatos, hurtos. Cada día las cosas son peores. ¿Quién está feliz? Pablo no estaba feliz, y por eso él echaba mano a la confianza. Mi ciudadanía no es de este mundo, porque si mi ciudadanía sea fuera de este mundo, yo viviría totalmente desesperanzado. Pero yo tengo mis ojos puestos en una ciudadanía celestial, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sabe que lo que anhela solo puede hallarlo en Cristo, y de una manera incompleta. Será perfecta solo hasta que Cristo regrese. Si esta vida, escuche lo que voy a decir, hermano, si esta vida era todo, pónganse de pie los que tienen más de 30 años.
que tenía 29 también. Yo quería separar a la hermana Zaret. Tengo una pregunta. Esto va dirigido más a vosotros que a todos, pero los demás, los más jóvenes, escuchen. ¿Cuántos sueños tuvieron desde chicos hasta los 30 años que ustedes dicen, esto es una falacia y no se va a cumplir? No tienes. Y lo que yo quiero decir es, y lo escuchen bien, no se sienten. Permítanme decirles algo que yo anoté acá. Si esta vida era todo, todo es nada. Todo es infelicidad y todo es aflicción. Siéntense. ¿Y quién lo dijo? El pastor, el proverbista Manuel Centrales. No, ¿sabe quién lo dijo? El rey Salomón. Lean Eclesiastés y van a encontrar. El libro de Eclesiastés parece lo más negativo de lo que tiene la Biblia. ¿No? Dice, una persona que no tiene la luz apropiada del Espíritu Santo, que no lee con la confianza en la gracia venidera, puede leer el libro de Eclesiastés y sentarse a pegarse un tiro con un banano, porque entra en depre. Porque el rey Salomón, el autor de Eclesiastés, dice, casi que da a entender que no tiene sentido vivir, pero no en un sentido real. Este mundo no es la felicidad, y la única manera de morir tranquilos y lleno de confianza y esperanza es mirando en las promesas de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Si usted solo pone su mirada aquí, hermano, tarde que temprano va a ser defraudado. Los que ponen su mirada en lo terrenal siempre. Por eso el Señor Jesús regañó a Pedro cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas a la cruz. ¿Cómo te va a acontecer eso? Señor, parecía que lo amaba, pero no lo estaba amando. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en lo terrenal. Muchos de nosotros vivimos una vida en angustia y desesperanza, porque solo miramos lo terrenal. Nos dedicamos, yo he conocido personas que se dedicaron toda la vida a construir su casa, y en el primer temblor se les cayó. Se dedicaron toda la vida a construir sus negocios, y en la primera crisis económica quedaron en la ruina. Pero no conozco a nadie que se ha dedicado toda su vida a construir su fe en el Señor que muera en derrota. Siempre habrá mañana, siempre habrá algo que va a venir de parte de Dios para levantarnos, para fortalecernos. Hay esperanza en los que tenemos a Cristo. Miren lo que dice Mateo 25:34. Porque va a venir ese día, hermanos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta vida es un pasar, hermano. Solo estamos de paso. Todos los días debemos estar preparados para partir, pues papá llamará a sus hijos por boca de nuestro hermano mayor, Cristo el Rey de Reyes. ¿Y qué dirá el hermano mayor? Venid benditos de mi Padre. ¿Cuándo? Pronto. Pronto. Dice, pero ¿por qué dice tan pronto? ¿O por qué repite pronto? Porque si Pablo dijo que pronto regresa Cristo, y eso ya hace 2000 años, ¿no cree que está más pronto el regreso del Señor ahora? Tercer punto, en busca de nuestra patria. En Hebreos 11, 14 y 15 dice, porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Hay un compositor que entiendo que vino a la fe cristiana, que compuso una canción latino que se ganó un festival en Nueva York, si mal no estoy, que se llamaba Emigrante Latino. ¿Lo oyeron alguna vez? Soy emigrante latino. Y decía, pueblo, pedacito del cielo que diste un día en mis ojos luz, sueño con volver a ver a la serenata contigo. No me acuerdo más. Y el coro era, yo me tengo que quedar. Tenía una nostalgia el emigrante para ir a Estados Unidos y echaba de menos, no sé, Montería, no sé qué pueblo, lo echaba de menos. Bueno, noten ustedes que dice la Escritura que si ellos hubieran tenido nostalgia de los pueblos que abandonaron, habían tenido tiempo de volverse, pero ellos no estaban teniendo nostalgia de eso. Ellos tenían nostalgia de la venida de Cristo, el regreso de Cristo, de un nuevo cielo, de una nueva tierra, y esa es la esperanza que debe sostener a un creyente. Esa es una verdadera esperanza.
Cuando usted tiene la mirada, como dice Pablo, puesta vuestra mirada en el galardón. Cuando uno está trotando y mira la meta, uno no se da cuenta que está sudando, uno no se da cuenta que tiene llagas debajo de los pies, uno no se da cuenta que tiene la pálida, uno tiene la mirada puesta ¿en dónde? En la meta. Y uno de los problemas de algunos de nosotros es que bajamos nuestra mirada y miramos las circunstancias. No miren las circunstancias, por difíciles que sean, son un medio por el cual Dios quiere acercarlo cada día más a su presencia, a su gloria y a su reino. Él está trabajando para que usted el día de su regreso pueda partir con Él. Uno de los problemas que tenemos es de dónde vengo y para dónde voy. ¿Cuál es su meta? Permítame mostrarle algunas metas que usted posiblemente tiene. Una carrera profesional. ¿Hay alguno aquí que está estudiando una carrera profesional? Levante la mano. Ok. ¿Hay que solteros? Levante la mano los solteros. Ok. ¿Su meta es un cónyuge? ¿Su meta es una familia? ¿Su meta son los hijos? ¿Su meta es todo lo anterior y amasar una fortuna? Pues déjeme decirle algo. Algunos que estamos sentados acá o parados, como en mi caso, ya hemos recibido todo eso y aún no somos felices. Aún no lo disfrutamos. Con todas esas bendiciones y descubrimos que en ello no está el asunto. Por eso nuestra mirada no está puesta ahí. No está puesta en una carrera, en un cónyuge, en una familia, en unos hijos, en una fortuna. La mirada del verdadero creyente está puesta más allá. Ellos buscaban una patria, tierra donde fluye leche y miel, donde hay paz verdadera, donde hay amor, hogar, donde está nuestra verdadera familia. Mire lo que dice Lucas 8:21, porque a veces ignoramos que nuestro papá, nuestra mamá no es nuestro verdadero padre, y que muchas veces en nuestra casa los que nos rodean no son nuestros verdaderos hermanos. En cierta ocasión le dijeron a Jesús que a la puerta estaban su madre y sus hermanos, y él respondió y dijo: mi madre y mis hermanos son ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. Quiere decir que usted y yo, si somos de estos, vamos a reunirnos, desde ya nos reunimos, pero vendrá un tiempo en que estaremos en una sola familia. Estos son mi padre, estos son mi madre, estos son mis hermanos. Nuestros hijos tienen que saber que aunque tienen nuestro apellido, llevan nuestro linaje en términos humanos, si son de la fe, los hermanos de la iglesia son su madre y son su padre y son sus hermanos. Esa es la verdadera familia, la familia del Señor. De allí nuestra insatisfecha felicidad aún en las familias más cristianas. Pónganse de pie los que siendo de familia cristiana a veces no hayan una felicidad en su familia. Pónganse de pie. No estoy hablando mal de mi cónyuge, de mis hijos. Tengo una familia maravillosa, pero no soy feliz. ¿Y saben por qué? Porque no fuimos diseñados ni elegidos para ser verdadera y plenamente felices en esta tierra. El que tiene esposa como si no la tuviese, el que disfruta de este mundo como si no disfrutase, el que compra como si no comprase. 1 Corintios capítulo 7 verso 29. Porque todo eso es temporal, es vanidad. La verdadera felicidad está en encontrarnos personal y cara a cara con Cristo. Cuarto y último punto, y aquí quiero ir cerrando. Dios no se avergüenza de amar a los hijos. Hebreos 11:16. Pero me daban una mejor. Está hablando de una patria. Esto es una patria ¿qué? Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Quiénes eran ellos? Ya dijimos que es una referencia directa a los patriarcas. ¿Y cómo los llamaba? ¿Cómo se refería? Cuando hablaba con alguien, mire cómo se presentaba a Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora, ustedes, ¿y eso qué? Pues mucho. Porque no hay duda que cuando Dios se presentaba a alguien y mencionaba esta realidad: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
el Dios de Jacob estaba diciendo: yo me siento orgulloso de esos 3, porque murieron, y aunque no recibieron lo prometido, murieron creyendo que lo recibirían. Estás haciendo cuentas muy cortas, hija. Hay promesas de Dios para hoy mismo. Voy a tener que darle una a Chema, que está cansadita con ese error que tiene. Se paran a las 4 de la mañana en su vivero y se acuestan tardísimo. Yo te tengo una promesa que es para hoy mismo. Vas a dormir confiada, porque el que te guarda no duerme. Eso está dando esta noche. Pero hay promesas que son a mediano plazo, y hay otras que son a largo plazo, y unas que son a muy largo plazo. Algunas no las veremos cumplidas, pero Dios las cumplirá. Dios las cumplirá. Hermano, yo quisiera, me han querido ver así, aún en el tema del ministerio. Soy un eslabón en una cadena, Pastor Cristian, y usted es otro. No se hagan ilusiones. Añadiremos al propósito de Dios. Cumpliremos el propósito y la tarea con las que nos comisionó. ¿Y por qué? Por su fidelidad y no por la nuestra. Pero aún hay mucho de la historia de Dios por contar. Aún hay muchos por añadir al reino. Aún hay muchos a los cuales proclamar el Evangelio. Y aún no se cumplen las señales más cercanas al regreso de Cristo, porque Pablo le dice a los tesalonicenses que en cuanto al regreso de Cristo no nos dejemos engañar, porque primero vendrá el anticristo. Primero vendrá el anticristo, se manifestará. Hay mucho por hacer todavía. La palabra allí de anhelar es oregomai, que significa estirarse para alcanzar. Y le voy a decir algo más, una palabra fuerte, traduce codiciar. ¿Sabe qué experimentaron los patriarcas? Codicia por la ciudad celestial. La quiero, yo la quiero. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. ¿Qué le importaba al autor de este tema? Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. ¿Viste? Eso es toda la realidad de un verdadero creyente. Esa es la seguridad de un creyente. Yo me voy a reunir un día con mi Señor. Quizá me vaya antes que vosotros. Quizá algunos de vosotros me precederán, porque solo Dios sabe cuándo llamará cada cual. Pero el deseo mayor de un creyente no está aquí, está allá. ¿Entienden por qué dice la Biblia que los verdaderos creyentes pierden temor a la muerte y pueden gritar: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Querían una patria mejor, querían un mundo mejor. En esta patria, la selección Colombia, un día me senté con Mosquita y le dije: creo que me voy a morir y no voy a ver con mis ojos a la selección Colombia están los 4 primeros del mundo. Y se lo estoy diciendo de verdad, y no soy profeta, sino que a veces veo la muerte cerca. Es bueno pensar en la muerte. Hay cosas que no voy a ver, pero lo voy a ver a Él. Y entonces vale la pena caminar por el camino de aflicción y andar en valle de sombra y de muerte. Por esta fe, no otra, por esta es que Dios no se avergüenza de llamarlos hijos, cristianos genuinos, verdaderos creyentes. Por cuanto no nos avergonzamos de Él, Él tampoco se avergüenza de nosotros. Él tiene preparado cosas mejores para nosotros, su pueblo. Terminemos con esto. Juan 14:1. Miren lo que dice el Señor. Y quisiera que tomaran esta porción de manera de devocional para hoy. Sé que tienen otro, sé que estudian la Biblia también con el devocional.
que la iglesia emite haciendo una pregunta sobre unos libros, pero tomen esto como una reflexión para hoy. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Pónganse de pie todos los que creen en Dios. Si ustedes creen en Dios, dice, creed también en mí. ¿En quién? En Cristo. Y luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para quienes, para nosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le digo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted va a morir un día, pero no se turbe. Si usted tiene a Cristo, conoce el camino. Y dice el profeta Isaías que es un camino tan ancho, que por torpe que usted sea, no se saldrá de él. Sus deseos afectivos, sus deseos de la carne, sus sueños temporales, muchos de ellos no se cumplirán. ¿Qué predicación tan negativa? No se cumplirá. Quizás su esposa no llegue a ser el sueño de su vida y sus hijos no alcancen a ser los grandes conquistadores profesionales. Quizás no logren todo eso o no llegue allá. Pero una cosa es cierta, si usted es creyente, hay morada para usted en el reino venidero. Hay un lugar especial para usted, y esa debe ser la confianza en la que sostenga en los momentos más críticos de su vida su corazón. Manténgase firme hasta el día de su muerte, porque de esos son los que Dios se siente orgulloso y no le da pena, no se avergüenza de llamarles hijos. Vamos a orar.